Quiero pedirles un fuerte aplauso para él. Buenas noches. Yo soy Raimundo y soy alcohólico. Que gracias a Dios y a los grupos de Alcohólicos Anónimos estoy sin beber. Pues antes que nada, pues yo les doy las gracias por haberme hecho el favor de incluirme, de invitarme a estar con ustedes esta noche. Y también, pues como algunos me conocen, saben que yo siempre les he dicho que yo ni siquiera soy orador, ni siquiera ha sido mi intención. Las cosas las ha ido acomodando Dios y ha habido respuestas durante muchos años por qué estoy aquí y a qué se debió que me dio la oportunidad de dejar atrás la vida que llevé y instalarme en un camino que es muy distante o muy lejos de lo que algún día fue mi vida. Y por otra, pues yo quisiera que el aplauso que me dieron al principio sería para quien preside sobre la vida de cada uno de los que creen en Él o de los que creemos en Él. Que después de todo, Él es el que ha alentado nuestros pasos, el que ha encaminado nuestro destino, el que nos ha puesto en un lugar a donde este lugar sí lleva a un destino, el que no nos trajo aquí y estamos aquí no por casualidad, aunque muchos siguen pensando que eso porque tienen habilidades, pero después de algunos años yo llego a comprender que cada uno de nosotros somos un proyecto de Él, que nadie está aquí al azar, aún hasta los que quieren vivir a su manera y no hacerle caso a lo que estos principios recomiendan, también están aquí por un proyecto de Él. Algunos tristemente para ser tomados en cuenta y no hacer lo que ellos hacen, y otros porque orientan el camino, pero después de todo, todos somos útiles en Alcohólicos Anónimos. Nadie está de más, nadie está de menos. Hay un libro que se llama ¿Quién eres tú? Ese libro cuando salió se llamó Hay que perdonar a Dios, y que dicho sea de paso, lo que siempre no hemos tomado en cuenta, lo que no nos han enseñado es que hay que perdonar a Dios, porque hay tanto perdón, mucho desconocimiento, por eso nuestra vida espiritual está todavía muy mal cimentada. Entonces ese libro se llamaba Hay que perdonar a Dios, y me acuerdo que hace 40 años un compañero me dijo, creo que tu problema, porque se me complicaba llegar a pensar que yo podía quedarme dentro del movimiento, y me dijo, tu problema es que traes muchos resentimientos con Dios. Y la verdad yo no quise, o me costó trabajo aceptarlo en frente de Él, pero dentro de mí yo sabía que Él tenía la razón. Entonces, el llegar a esto y darse uno cuenta que a veces uno se conforma con las migajas, perdón, pero esa es la realidad. Que llegamos a pensar que los alcohólicos no tenemos mucho valor ni muchas posibilidades. A veces yo no estoy muy de acuerdo con esas frases que ocupan trilladas, no sé de quién imitadas, de que se atreven a decirle a la gente que cuando la están pasando mal están pagando facturas. Y yo no entiendo a un Dios que se dedica a quebrar la voluntad del ser humano. Yo no entiendo un Dios que quiere esclavizar al ser humano en contra de su voluntad. Entonces yo creo que el programa está tan bien hecho que Bill un día recibiendo un nuevo
iba pasando por casualidad y ahí su doctor, el doctor Simbori, lo escuchó cómo estaba recibiendo un nuevo y lo esperó a Bill que terminara. Y cuando terminó le dijo: Bill, no ocupes los métodos de las religiones, porque los métodos de las religiones es llenar de culpa a la gente. Y si tú llenas de culpa a los alcohólicos, vas a hacer que se vayan. Y a veces seguimos ocupando esas mañas que no va a traer ninguna consecuencia de beneficio. Son mañas que van a hacer que la gente se distancie, porque yo no creo que Dios ame más al que se porte bien y ame menos al que se porta mal. Yo creo que ama Dios a todos como quiera que sea. Y si uno va a cambiar, va a ser por su voluntad. No va a ser por el premio de lo que te vaya a dar Él o por el miedo al castigo que te vaya a aplicar, porque entonces no existiría la libertad. Por eso Alcohólicos Anónimos fue tan bien hecho que yo siempre he dicho que él solo lo escribió Bill y los primeros 100 alcohólicos. Y que a veces por no ilustrarse, por no querer leer, se improvisan cosas que nada tienen como que ver con los procedimientos para restablecerse. Alguien que padece una enfermedad que es más espiritual que de otra naturaleza. Por eso nuestro libro dice: quien no arregla su vida espiritual no va a arreglar su vida mental, ni siquiera física, ni siquiera física. Entonces, el libro lo va a uno llevando para darse cuenta que tiene una opción y que padece una enfermedad seria. Pero como nosotros constantemente dicen que estoy en depresión, y yo me he preguntado qué es depresión, y lo único que he entendido es vivir mucho en el pasado, y que esa ansiedad es vivir mucho en el futuro, porque el alcohólico no sabe vivir el momento. Dice el cuarto paso, ¿no? Siempre por desear más, nos olvidamos de disfrutar lo que tenemos y de agradecer lo que no merecemos. Entonces, por ese tipo de equivocaciones, uno deja de disfrutar, de valorar y de engrandecer su vida personal, su vida espiritual. Porque yo creo que la familia merece vivir un ambiente más digno. Yo creo que no sé hasta dónde mientras Dios me dé vida, no me de cansar de decirles que el egoísmo del alcohólico es tan grande que no se ha dado cuenta que la familia ha cargado en los hombros el estigma de esta desgracia. Por eso cuando escucho que suben a la tribuna y hablan y dicen que su mujer no se quede tonta porque se quedó con él, en otras palabras, yo difiero. Yo difiero porque yo creo que existe el amor. Nada más que desgraciadamente, pues algún día me lo enseñaron equivocarme. Yo creo que yo soy el resultado del amor, de aquellos hombres que me recibieron, de aquellos hombres que me dieron el sentido de la violencia. A pesar de sus propias dudas de que yo me pudiera quedar por las condiciones y la forma en que yo llegué, ellos invirtieron todo su tiempo, todo su esfuerzo para que yo pudiera tener la oportunidad que ellos estaban teniendo. Por eso amo esto de Alcohólicos Anónimos. No, gracias. Amo y respeto, y a donde quiera que voy lo hago con mucho cariño, ¿no? Y siempre diciendo, ¿no? Creo que una de las doctrinas más bellas que existe dentro de Alcohólicos Anónimos es que no hay doctrinas ortodoxas. O sea, no hay quien tenga toda la verdad, que todos tenemos parte de la verdad
Y por eso es bien importante saber escuchar. Y yo luego pienso, pues Dios no se equivoca, ¿no? Al hombre lo hizo con 2 orejas y con una sola boca. Porque se trata más de escuchar que de hablar. Y lo que aquí nos priva de encontrar el camino es que nos cuesta mucho trabajo escuchar. Dijo un niño que se portaba muy bien y entonces Dios le dijo: yo te quisiera dar un premio como por tus comportamientos. Y le dijo: ¿qué quieres? Y le dijo: enséñame a escuchar para oír tu voz. Y nosotros a veces, pues al no saber escuchar, pues nos perdemos de cosas interesantes y cosas valiosas. Y también nuestro libro dice que no es religioso porque la religión es aparte. Y nuestro libro también nos enseña que no se trata de estar cerca de Dios, sino se trata de estar lejos de uno. Que el problema es el egoísmo. Que en un corazón que está lleno de egoísmo no tiene cabida Dios, ni tiene cabida el amor. Así que si piensas que la familia se une por la sangre o es lo que lo compone es la sangre, estás equivocado. La familia se compone de amor, no de sangre nada más. Y eso lo ha ido aprendiendo a través del tiempo. Pero sí valdría la pena pues hacer un poquito de reflexión sobre las características de la enfermedad, que a veces no le damos la atención apropiada. Los libros de Alcohólicos Anónimos están sustentados no en la opinión de una sola persona. Los libros de Alcohólicos Anónimos están sustentados así como lo hicieron en 1936. Cuando ellos querían construir hospitales y alquilar misioneros para pasar el mensaje, a alguien se le ocurrió decir de los primeros 18 alcohólicos que había: ¿por qué no hacemos un libro? Que este es el libro conocido por el Libro Azul, que ahora en julio se vendió el ejemplar 35 millones. Es el libro más vendido después de la Biblia. Así que valdría la pena abrirlo. En él hay cosas muy valiosas, muy interesantes. Y sabemos pues que nada es obligatorio aquí. Si no quieres practicar el programa, no lo practiques. Pero yo creo que sería muy doloroso desaprovechar esta oportunidad que inmerecidamente nos ha dado Dios a tantos de nosotros que torcimos el camino. Lo malo que lo primero que se le olvida al alcohólico por las características que primero recupera después de dejar de beber es la soberbia. Después llega uno a pensar que uno ha logrado esto y se le olvida que nosotros somos gente indultada, que no deberíamos de estar bien, que estamos aquí por un indulto del Creador. Estamos aquí para un propósito, el propósito que lo vamos a ir encontrando y como yo lo he ido encontrando a través del tiempo. Entonces cuando dijeron del Libro Azul, dijeron hay que escribirlo. Dice Bill, además para pasar el mensaje hay que dejarlo por escrito para que ellos no improvisen nada. Yo soy de un grupo de hora y media. Me conocen algunos. Yo no soy quien tenga prejuicios, ni tampoco censure la forma de ser o de trabajar o de llevar esto a algo. Bill en su libro solo deja, ¿verdad?, enseñanzas de amor. Él dice en el folleto de problemas diferentes al alcohol, dice: van a salir organizaciones diferentes a estas. Dice: tenemos que estar
atentos a ver qué les podemos aprender. Y si llegan a fracasar, debemos de estar en esa misma condición a ver en qué los podemos ayudar. Él no deja un legado de violencia, de discriminación, de nada. Solo la locura de uno, que se cree más papista que el Papa. Así que ahorita me preguntaba Roberto que si yo conocía algunos de sus trabajos, le dije que no. Aunque yo llegué hace un poco más de 40 años y nuestra manera de trabajar fue por retiros espirituales, pues éramos muy poquitos miembros. Ya se fue ampliando esto de Alcohólicos Anónimos y hemos agarrado los métodos que hasta hoy nos han funcionado a muchos de nosotros. Pero por lo menos yo no estoy calificando la forma en que lo hagan. Yo vine aquí con todo el respeto que me merece. Ni siquiera vengo a enseñar nada. Porque dice Bill que todos estos principios son más viejos que Matusalén, dice él. Que lo único que es nuevo es la palabra compartimiento. Desgraciadamente, esa palabra es lo que menos hacemos. Porque nosotros en la familia y en el grupo, en lugar de compartir, competimos. Dice Bill, ¿no? Porque nosotros no hemos sido sinceros a la hora de confesar que no hemos sido capaces de tener relaciones equilibradas con nuestro prójimo, sea quien sea. ¿Por qué? Por lo que nos hace quedarnos en la adolescencia. Aunque seamos cronológicamente mayores, dejamos de hacer su voluntad de Dios para inclinarnos a perseguir nuestros objetivos egoístas en la vida. Así que no es raro que en las juntas esté uno hablando, ya tiene un tiempo y se siente uno ya seguro, aunque yo no le recomendaría nada, porque yo he sido testigo que muchos compañeros con muchos años han terminado emborrachando cuando no dejan de atender su espíritu, cuando dejan de darle el mantenimiento que va recomendando el libro, porque al final ni siquiera la sobriedad es la meta, porque eso no es lo que dice el libro. La meta es encontrar un lugar en este mundo a donde le pueda ser útil al Creador. Ese es el objetivo del programa. Así que pues al principio o con tiempo, pues a veces uno toma mal el diagnóstico de enfermedad. Dijo el doctor Escoto, él el que habla, el que escribe Los Tres Gigantes, gracias, el que escribe ahí en el Plenitud Los Tres Gigantes del Alma y algunas cosas, es un psiquiatra que trabajó con nosotros los Alcohólicos Anónimos como persona que no padece la enfermedad, con una capacidad elevada de altruismo, que compuso los cuerpos de servicios que están dentro de la Oficina de Servicios Generales. Dice: el alcohólico se acusa de loco, estando perfectamente cuerdo para seguir siendo irresponsable. Y Bill dice, porque el diagnóstico de enfermedad no lo hicimos solo para resguardarse atrás de él, es que soy alcohólico, ¿no? Y ser alcohólico anónimo es una bendición de Dios, porque vas a ver cosas y sentir cosas que no otros tienen acceso a eso. Porque esas cosas que vas a ver y vas a sentir vienen después de ir atravesando el crisol de muchas amarguras y de muchas tristezas, sin desconocer nunca que la gente más afectada es la que más se interesó en ti y la que más cerca estuvo de ti. Entonces decía Santa Teresa de Jesús: pido a Dios por todos los enfermos, pero pido más por aquellos que se pueden aliviar y no lo quieren hacer, porque muchos podemos mejorar, hemos creído, o a lo mejor involuntariamente, voluntariamente, cuando nos piden un esfuerzo más,
decimos es que soy alcohólico, como si ser alcohólico es sinónimo de mediocridad, como si ser alcohólico es que seas jubilado para progresar en la vida. Yo a veces siento que el alcohólico sería como alguien que levanta un papel que ha estado rodando por muchos lados y por mucho tiempo, y lo levanta y lo limpia y lo estira porque está arrugado de tanto ser pisado, y cuando lo ves es un billete de 20 pesos o de más. Y sí está deteriorado, pero no perdió su valor. Y yo creo que no hemos perdido nuestro valor. Nuestro valor a veces lo perdemos, lo venimos a perder, haciéndonos creer o pensando que la enfermedad, esta, nos debe llevar a conformarnos con los que dejan los demás. Y luego, si seguimos haciendo infinidad de cuartos pasos y siempre buscando defectos de carácter y no queriéndose ocupar de ver las cualidades que todos los seres humanos tienen. Fíjense que yo me hice amigo del padre Chinchachoma por las cuestiones de los grupos. Yo siempre de decir, por años fuimos los que empezamos los grupos en las cárceles hace un poco más de 40 años. Yo siempre he pensado que los delincuentes no se hacen en la calle, ellos se hacen en nuestros hogares, a donde prevalece la pugna de poderes entre los padres, a donde no hay interés en que prevalezca o que alguien renuncie a sus ambiciones egoístas para darle prioridad al bienestar de todos. Y los alcohólicos o en la familia, el problema es que alguien de ellos siempre quiere más de lo que necesita y merece, y se despiertan luchas demasiado agresivas o violentas, solo, ¿verdad?, para ver quién es más fuerte y quién puede más. Entonces deja uno afuera. Yo un día aprendí esto en la cárcel, porque me quedé viendo en la sala de visitas muy cerca de la Navidad y vi que nuestro compañero estaba con su familia, y me di cuenta que en la mesa estaba el rancho, la comida que da la institución, que ya casi no da nada, ¿no? Y echada, y ya media descompuesta. Pero me llamó mucho la atención que él tenía abrazada a su mujer. Él tenía abrazada a su mujer. Y los hijos estaban riendo. Y entonces dije, bueno, ¿y cuántas veces en la casa le damos más importancia a lo que hay arriba de la mesa que a lo que hay alrededor de la mesa? Y en esas condiciones, pues ellos le dan más valor a lo que uno no le da valor. Y a veces me pregunto, ¿por qué tiene uno que vivir en la desgracia para ver y valorar lo que tenemos a veces y lo dejamos de valorar o lo dejamos de agradecer? Así que tuve que aprender en qué consiste la enfermedad, aunque las condiciones en que llegué a Alcohólicos Anónimos eran fatales, porque los mismos compañeros que me recibieron dijeron que pues yo no tenía, que no sé a qué le tiraba yo al pensar que me podía quedar. Ellos decían, este se va a morir y encima aquí le vamos a tener que costear el entierro porque no trae nada, porque así fue como yo. Los mismos alcohólicos dudaban que se pudiera dar este milagro. Y un día yo quise saber qué es un milagro. Y dicen que el milagro es algo que llega cuando ya nada se espera.
Y a mi vida llegó algo como la vida de tantos de ustedes. Esto cuando ya no se esperaba nada. Por eso le tengo un profundo respeto a este lugar que debe de ser un recinto, una entidad espiritual. Porque cuando deja de ser entidad espiritual, recordaría las palabras de la esposa de Bill Lois, ¿no? Dice que si en el hogar y en el grupo no hay armonía, la adversidad va a entrar con mayor facilidad. Y por eso entre más rebatingas y más complicaciones hay entre la familia o en los grupos, con mayor facilidad entra la adversidad. Y esto que dice ella es sustentado con la opinión del doctor Jung, que sí, que en la carta que le hizo a Bill fue muy objetivo y fue claro cuando le dijo: el demonio siempre va a estar atento a sus descuidos. Si ustedes como personas o como grupos familiares o de recuperación no crean una atmósfera espiritual, el mal se va a entrar con mayor facilidad. Y es una realidad. Es una realidad que tiene uno que hacer uso de estos procedimientos, porque sería muy doloroso vivir por vivir y estar por estar. Sería muy triste no conocer lo que es el amor y a lo que viene este mundo. Yo no creo que sea uno como oruga, que primero nace polilla y después oruga y después mariposa y se muere. Y se muere. Yo creo que no viene uno nada más a eso. Viene a cosas más importantes y más valiosas que aquí las he ido encontrando. Pero yo creo que uno de los problemas más fuertes que le suceden a uno es que con facilidad se le olvida a uno de dónde viene. Dicen que la mariposa no deja de ser bella porque no se le olvida que fue oruga, y uno lo primero que se le olvida es de dónde viene y a qué veniste aquí, porque de inmediato busca uno lo que le destruyó anteriormente la vida. Y yo tuve que pasar por algunos espacios de la vida donde quise hacerlo a mi manera, y es muy triste que si alguna vez vistes a tu familia en condiciones desagradables, que ahora dentro de Alcohólicos Anónimos las veas con el mismo desaliento o con mayor confusión. Yo creo que si no aprovecha uno esto, algún día la familia se lo va a reprochar. Tanto tiempo que no hubo beneficios. Pero si tú lo ocupas, seguro que un día la familia va a decir: vamos a hacer oración para agradecerle a Dios que hayas llegado a ese lugar o hayamos llegado. Pero esa es decisión de cada uno de nosotros. Cada quien le puede hacer como quiera, aunque yo recomendaría que la única forma que puede dar resultados de los que la familia merece y uno desea es como están en estos principios. Nuestra experiencia dice que si esto no es llevado al hogar, muy poco va a ser el provecho que le saques a esto. Yo quizás he sido la persona que más han invitado y he sido el más popular en esto. Y un día, en una convención, estaba coordinando la junta Sergio el Comanche,
Y entonces cuando yo terminé, fue en el Palacio de los Deportes, la gente se paró de pies a aplaudir. Que hoy entiendo todas esas cosas que ojalá yo las pueda referir y se las pueda compartir. Y se paró a mi lado él, porque la gente no dejaba de aplaudir, y me dijo al oído: el día que te aplaudan así, cuando llegues a tu casa y la llevas. Y como me dio un pinchazo alegre con tanto cariño, no me dio ni chance de responder, pero me dijo la verdad. Me dijo la verdad. Algo que yo no estaba tomando en cuenta. Quise vivir de la popularidad y de la aprobación. Y en eso tienes que abandonar y olvidar, o dejar de hacer lo que tienes que hacer con quien esperan con devoción y esperanza días más brillantes, que es la familia. Porque otra vez se vuelve uno inclinado por lo que a uno le conviene, por lo que uno quiere, sin saber el alcohólico que la espiritualidad sale de la casa, no de otro lugar. Hay un libro que se llama El pájaro azul, de un pájaro que salió de su nido y voló por todo el mundo buscando la felicidad, y al no encontrarlo, cansado, regresó a su nido y ahí está. Así que no fui la excepción, también salí a ver por el aplauso, el reconocimiento y tanta chingadera, y tuve que regresar al hogar a encontrar lo que andaba buscando en otros lados. Nada más que dicen que el egoísmo es la raíz de la enfermedad. ¿Y qué tan grande es el egoísmo del alcohólico? De una persona que padece esta enfermedad o cualquier otra de características emocionales, es supremamente egoísta. A veces me han dicho: ¿y qué es el egoísmo? Yo siempre he de decir: si existe el diablo, es eso. Y estoy seguro que el egoísmo se alimenta de miedo y de mentiras. Y quien lo padecemos, creo que es la humanidad entera. Así que si no ocupa uno estos principios, pues entonces te va a tocar vivir lo que un día una compañera me dijo. Me dijo: Rey, yo ya me divorcié. Le dije: has de haber firmado el papel. Dije: porque divorciada, ¿desde cuándo estabas? Dormías con él, pero estabas tan lejos, ¿no? Porque es bien triste que durmiendo en la misma cama estemos tan separados. Y además nos vanagloriamos de tonterías, porque ese ambiente hostil es el que absorbe a nuestros hijos. Entonces nuestros hijos van a tener que ir a buscar la calidez que no hay en su hogar, en la esquina, aunque sea a cambio de entrarle a cualquier tipo de pinche droga. Pero un egoísta no logra pensar por otros. No es capaz de hacerlo. Dice un periodista amigo de los Alcohólicos Anónimos, Jack Alexander. Dice: su egoísmo de ellos es terrible. Bueno, dice, es tan grande que hasta en el dolor han querido ser los número uno. Desconocen el dolor que ha cargado en los hombros la familia. Por eso no le da uno ningún valor, ninguna importancia a todo esto. Decía Bill, en una de sus tantas vivencias de él, dice que en cada reunión de Alcohólicos Anónimos siempre puso todo el respeto y su atención y su empeño para cooperar, para que aquí lo que dice el segundo paso se haga una realidad, que si prevalece entre nosotros el respeto, la amistad y la confianza, la energía de Dios va a correr a través de nosotros mismos y vamos a salir beneficiados. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que nosotros creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Ese es nuestro problema. Porque si le quisieras
creyeras a Dios, sabrás que Dios está vivo. Y si me preguntas a dónde está, yo te voy a decir, si ustedes dicen que Dios es amor, entonces cada impulso de amor es lo que andas buscando. A veces, como dijo Teresa de Jesús, encerrándolo en una capilla, estando tan grande y tan al alcance de cada uno de nosotros. Dice el libro, apenas viene empleado el tiempo que nos quede de vida, en algo vamos a reparar los daños que hicimos. En algo, porque yo sé lo que hice. Yo sé que mi madre tuvo que morir prematuramente por mi forma de haber sido. Yo sé lo que tuvo que atravesar mi gente por convivir con alguien que todo lo que está cerca de él sale muy afectado. Que somos como un torbellino que arrasamos sin consideración a quien confía y quiere y nos quiere. Que somos tan egoístas que nunca nos fijamos que cuántas mujeres o madres de nosotros se estiraron los cabellos como queriéndose extirpar los pensamientos de dolor que atravesaban en su mente. Que nunca nos quisimos dar cuenta que los empujamos a que constantemente mintieran para salvar la reputación de alguien que estaba degradado por su forma de ser. Entonces, cuando uno ve de cerca, por lo menos cuando yo vi de cerca lo que ocasioné y lo que ha sido mi vida, pues entonces le puse la dedicación a esto, porque yo he querido que mis hijas y mi mujer tengan un ambiente digno, que tengan derecho a lo que yo no les negué un tiempo, que volteen a ver al cielo, porque tienen el derecho de alzar la cara, que mi mujer no tenga que vivir con la vergüenza de los señalamientos de los vecinos o de su propia familia, porque comparte su vida con alguien, que le ha privado hasta que vaya a reuniones o las tenga en su casa, porque constantemente el alcohólico es la nota discordante a donde a toda la familia la pone en ridículo. Por eso le he dado el valor a esto. Yo no sé culpable para agredir, para eso tantos años me conoce mucha gente, Rubén y todo, pero a mí no me ha dado nada. No he querido eso para mí. Yo sé lo que fue, por lo que les voy a decir. Yo salí del Lecumberri para llegar a Roma. Antes viví como vago, como indigente. Por eso, yo creo que cuando voltea uno tantito y ve de qué forma lo levantó el Señor y para qué lo levantó el Señor, entonces le da a uno el agradecimiento a esto que ha transformado mi vida y ha hecho que mi familia viva un ambiente cordial y que mi pasado no sea más que un puño de oro que ellas mismas ocupan cuando le dicen a otra familia, nosotros también vivimos esas amarguras que tú tienes y hoy nuestra vida es diferente. ¿A quién se le puede ocurrir que nuestros problemas de ayer fueran a ser las bendiciones del día de hoy? Por eso le he dado el valor y la importancia a todo esto, porque vive uno cosas que yo por lo menos inmerecidamente debí de haber vivido, porque la mujer de un borracho cuando se fue, no se fue porque se quiso ir, se fue porque nosotros decidimos que se fuera. Pero cuando la mujer ha llegado a acompañarnos hasta aquí,
Su sacrificio ha sido hasta la abnegación, porque la falta de calidez, la falta de atención, la falta de amor, bien la pudieron buscar en otros brazos. Y se sostuvieron con eso que le pasó a mí, que un día, estando internado borracho, se había muerto la mamá de Lois. Y su papá le dijo: Lois, deja ese hombre. Me imagino que ya molesto como los padres de cualquier mujer que es pareja de un borracho. Y le digo: ya déjalo, tú te puedes venir con nosotros y aquí puedes tener todo lo que careces por allá. Y la señora Lois, que dicho sea de paso, cuando Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, un abogado que era presidente del Consejo de Alcohólicos Anónimos la nombró a Lois como símbolo de las familias de los Alcohólicos Anónimos. Porque este hombre decía: los hombres que han impactado en la sociedad son hombres que han estado regularmente respaldados por una mujer, ya sea la madre o la mujer, en el éxito y en el fracaso. Porque por lo que voy a ir diciendo, yo fui comprendiendo que no soy superhombre, que he estado ante miles de gentes y en mi locura llegué a pensar que yo era, para que después de tiempo me diera cuenta que eso lo ha hecho Dios y ha estado respaldado por mi mujer y por el cariño de mis hijas. Dicen que la fuerza que Él nos manda viene a través de otros, directamente, ¿no? Por eso un día le dijeron a Cristo, ¿no? ¿Qué bueno eres? Y Él dijo: no, bueno mi Padre. Así que hay que tener cuidado con la pinche vanagloria. Entonces me di cuenta que he recogido muchos aplausos, gracias a Dios, que hoy he aprendido que son de Él, pero antes me quise quedar con ellos, por eso andaba pedo seco. Y nunca me quise, quizá porque no lo pensé, a lo mejor no fue mala intención, pero nunca quise decir que esos aplausos, además de Dios, los merecía una mujer que la discreción del anonimato estaba respaldándome con las ocupaciones y las obligaciones que yo dejé de hacer muchos con tal de que yo salvara mi vida. Así que gracias a Dios por la mujer que tengo, que por cierto ahorita está muy delicada de salud, y que el viernes el otro día me tocaba ir fuera, iba a ir a Puerto Rico, me invitaron y se puso muy mala. Y yo mucho tiempo preferí el aplauso que estar con ella. Y esta vez dije: no. Y cuando mis hijas me dijeron: si quieres vete, aquí déjala, nosotros la cuidamos, me le quedé viendo y le dije: no. Y volteé a verla a sus ojos y se le llenaron de lágrimas. Porque su corazón atrapó el sentimiento de amor y de agradecimiento que yo le tengo por la forma en que me ha acompañado durante tantos años, y que yo nunca, quizá por mi propia enfermedad o ignorancia, dilaté mucho tiempo en reconocer. Por eso cuando constantemente voy a la cárcel, un día alguien dijo: si antes de morir Dios me quisiera hacer un milagro, solo me pediría que me diera permiso de vivir mis últimos días con mi familia. Y teniendo todo esto,
qué es la familia? A veces por egoísmo, por resentimientos. Dormimos con ellas tan lejos y distantes porque dejamos que el orgullo siga decidiendo por nuestros destinos. Permitimos o nos negamos estar más cerca porque le damos más prioridad a la pinche soberbia que a la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de vivir en calma. Por eso cuando dicen aquí que la espiritualidad se busca por miedo, yo digo que no es cierto. Que por miedo no se busca nada, por miedo no perdonamos, por miedo no le decimos perdóname, porque preferimos proteger o darle más importancia a nuestra pinche apariencia. Por miedo no es uno capaz de dejarle a los hijos una herencia que tenga los beneficios más grandes que el propio dinero, como que le enseña a uno a reconocer sus errores. Por eso, cuando la señora Lois le dijo su papá, deja ese borracho, aquí tienes todo. La señora Lois dijo no, porque Bill tiene algo que ni él mismo sabe que lo tiene. O sea, la mujer sabía que no era malo. Ella sabía que estaba equivocado, porque todavía no sabía ni siquiera que era una enfermedad. Y dice ella, sabía que estábamos en la cima de un tobogán muy alto, que la caída, si yo no me bajaba, llevaba el riesgo de vivir el colapso que Bill seguramente tenía que vivir, y no desistió. Ella decidió acompañarlo hasta el final. Esta historia, estos libros, la historia de nosotros es tan maravillosa. Y yo creo que por eso dicen que Dios es el único que se ha atrevido a escribir en los renglones torcidos de la vida de cada uno de nosotros. Por eso si vemos el libro azul, lo que dice, cuando el doctor Silvo dice, le pido a cualquier lector que considere tener problemas con alcoholismo, se introduzca a leer estas líneas. Quizá encuentre un espacio grande para meditar y, por qué no, para elevar una oración, que ahora muchos de nosotros podemos decir gracias, Señor. Porque las huellas en los hijos, los traumas por lo que fueron testigos, porque no fue nada que pudiese alabarse ver al borracho golpeando a su propia madre. No es nada agradable ver cuántas veces el padre, por sentirse tan inferior por su forma de ser de uno, quiso con violencia imponerse sexualmente a la mujer, no porque tuviera mucho potencial sexual, sino cuando uno sabe que no vale nada, quiere mostrar la superioridad. Y sin ningún escrúpulo, no medimos las consecuencias de que nuestros hijos fueron testigos de las barbaridades que hace un pinche borracho. Y que yo creo que vale la pena recordar, no para desgarrarnos la ropa, sino para, si no se ha encaminado uno por este lado,
uno empiece a tomar en cuenta que ese lugar no se puede estar descuidando ni se puede estar sin atender, porque más que beneficio para ellos va a ser beneficios para uno. Un día de tantos vi que en la cárcel unas criaturas de 4 o 6 años, 2 niñas, a la hora de la salida de la visita, nosotros también íbamos saliendo de una reunión de Alcohólicos Anónimos ahí, y entonces el compañero llegó hasta donde el rondín, los celadores les permiten llegar, y estando hasta donde les permiten llegar, se detiene y se despide de las niñas, y las niñas lo jalaban y le decían vámonos. Y yo volteé a verlo porque es mi amigo, y vi que se le rodaban las lágrimas de la impotencia de no poder complacer a sus hijas y que a él le gustaría complacerlas. Pero cuando uno dicen los médicos, ¿no?, que las adicciones bloquean la inteligencia y el alma queda a merced de las emociones. O sea, no se usa, está inhabilitada el cerebro. El segundo paso dice, está intacto como te lo puso el creador, porque uno funciona por impulsos, por arrebato, por pinches apariencias, con tal de quedar bien con los demás. Ya me metió en la cárcel y me dijo, yo siempre le decía a mi mamá, es que mis amigos son como mis hermanos, yo voy la vida por él. Y me dijo, a ver si es cierto. Y cuando estuve en la cárcel, la única que me acompañó fue él. Y me acuerdo de un tango que dice, ¿no?, cuando uno está en condición tiene amigos a granel, pero cuando el destino es cruel y la espalda te voltea, verás que todo es mentira, que nada es verdad. ¿Y qué cosas tienen que suceder a uno para darse cuenta que lo más transparente y lo que más está interesado en uno es a veces lo que menos le importa a uno y lo que menos toma uno en cuenta en todo esto? ¿Y cómo le tiene uno que pagar todo esto? Porque solo Dios y yo sé lo que le he pagado. Haber hecho escarnios con mi familia, haberlas hecho pasar por el crisol de la soledad, de la desesperación, sin llegar a darme cuenta, quizá por mi mismo pinche alcoholismo, cómo les fui arrebatando a mi madre, sobre todo, la tranquilidad y la paz, que nunca, hasta que yo llegué aquí, pudo. Poco tiempo, porque murió pronto, viví, porque el alcohólico es comparable con el ladrón que roba valores, el alcohólico roba sueños, ilusiones, anhelos y esperanzas. Los hijos de un borracho tienen que ser señalados y marcados. Por eso, esto ha sido para mí lo más valioso y lo más bello que me ha sucedido en la vida, haber llegado a un grupo de alcohólicos anónimos, a donde mi familia ya no es una pinche carga para la sociedad, ni tampoco es un pinche lunar en la misma, porque su padre o su esposo las tiene viviendo ahora sin beber, con la pinche idea que el pasado tiene que decidir lo que sea el día de hoy la familia, y esa es una pinche mentira. No podemos permitir que el pasado decida lo que vamos a hacer el día de hoy.
Yo creo que el pasado solo es una catapulta que te impulsa a que vivas y experimentes espacios en la vida que fueron inalcanzables porque tú no tenías la lucidez y padecías el alcoholismo activo que te mermaba las fuerzas para poder lograr lo que algún día quizá quisiste lograr. Así que yo nunca fui a la escuela. Me defendí a mi manera en la vida. Mi madre fue una madre soltera, que en ese tiempo salir embarazada sin la figura de una pareja era censurada por la sociedad y era señalada por la familia. Así que ella no era la excepción. A ella le dijeron que había manchado la moral de la familia. Así que la ofendieron, la segregaron, y en el vientre recibiendo yo la energía del desprecio. Recibiendo el rechazo y venir a este mundo ya marcado por las desconsideraciones y el egoísmo de la gente. Por eso nuestros libros dicen: dicen que cuando a veces te sientes tan recto o tan apegado a tu religión, te sientes con autoridad de condenar a los demás. Yo no sé si le han leído a Anthony de Melo algún libro. Hay un libro que ojalá lo lean. Se llama Autoliberación Interior. Dice: ¿quién mató a Cristo? Los maestros de la ley. Los fariseos. Las personas que pregonaban la rectitud. Así que dice el escritor, así que procuremos no matar a Cristo en nuestro corazón, porque este programa se necesita más humildad de la indispensable. Y a veces me han dicho que es humildad, y yo siempre he dicho que es un árbol tan grande que se riega con lágrimas, porque cuánto le he tenido que llorar para aprender a ser sencillo y saber que yo soy el resultado de la misericordia de Dios y que inmerecidamente me dio esta oportunidad porque quiso darme el valor que nunca pude adquirir, haciéndome sabedor que si yo quiero, como ustedes, formar parte de sus manos. Porque a veces le decimos a Dios que nos dé, que nos resuelva, y no queremos entender que Él nos dice: ¿qué me pides? Me dices que hay muchas necesidades y muchas adicciones, pero si tú eres parte de mis manos y estás así. Y aquí reaccionas a la vida y llega una caricia al alma de saber que por haber enlodado tu vida has aprendido que a Dios se le toca con las manos sucias. ¿Los limpios para qué? Y también has aprendido que del muladar, de donde te sacó para un propósito. El propósito que he ido encontrando a través del tiempo. Así que cuando nací, puras discriminaciones a mi madre.
Yo no sé cuántas veces me han de haber propuesto que abortara. Y me defendió como una fiera. Pero lo que ella no sabía, que es bien doloroso, y que hace unos días me recordaba. A mí me invitaron aquí a la cárcel de Mujeres Azul a pasar el mensaje de una junta. Entonces una amiga que tengo ahí me habló y para que fuéramos a su dormitorio a que viera unas cosas, y de repente volteé y vi a los niños que nacen ahí. Esos niños les dicen los niños invisibles, porque no los vemos. Y que a veces nos quejamos aquí porque seguimos siendo egoístas con Dios. Queremos que todo marche como nosotros queremos, sin saber lo que queremos. Porque ¿cuántos de nosotros hemos dicho a Dios, si me das esto voy a ser feliz? Y Dios nos dice, me lo has dicho tantas veces y te lo has dado y no eres feliz. Bueno, pregúntense. A veces digo que el peor castigo que nos pudo haber dado Dios es la insatisfacción. Si nos hubiera matado, nos hubiera salido más barato. Nunca estamos satisfechos. Nunca. Y menos cuando dejas de voltear a donde hay tanto dolor. Y entonces vi que los niños estaban arañados y estaban mordidos. Y pregunté por qué estaban en esas condiciones. Y me contestó, es que entre ellos se agreden. El pinche odio de estar en un lugar donde se vive el pinche abandono. Que a esa edad conozcan los resentimientos como yo los conocí. ¿Y en cuántos hogares acá afuera los hijos nos conocen? Porque los padres no somos capaces de ver cómo nos estamos comportando. A ver si nos da chance de la junta. Un día fíjense que el padre Chinchachón, él me invitó a abrir unos grupos con los niños de la calle. Él tenía unas casas hogar. Y me acuerdo que un día yo iba llegando por el río de Churubusco a donde tenía su casa hogar la más grande, y vi que estaba llamándole la atención a los niños porque uno se había vuelto a drogar. Y entonces yo llegué y en ese tiempo fumaba yo. Y me dice, préstame tu cigarro, Ray. Y se dormía. Y agarró y se empezó a quemar el brazo. Y el niño le decía, no, Chincha, si tú no hiciste nada, yo fui el que me drogué. Y que contesta el padre, no, yo me tengo que castigar porque seguramente no he sido un buen padre. Yo creo que a veces en lugar de llamarle la atención a los hijos, hay que ver si no ha sido un buen padre. Y yo le agradezco a Dios, tenemos 4 hijas, por todos los errores de mis hijas, porque eso me hicieron ser mejor padre. Al cual di lo que yo hubiera querido tener. Así que nací así, marginado. Crecí rechazado. Me decían su familia de mi madre, pinche chamaco bastardo, no lo traigas. Y huella. Pero no solo yo. ¿Cuántos de nuestros hijos quedan marcados porque los comparamos con el exitoso al que no
la está pasando, ¿no? O el que no la está llevando también. ¿Cuántos traumamos comparándolo con el otro, que es brillante, y los empezamos a marcar para que eso les impida algún día trascender y superar sus propios errores? Dijo el padre Chinchachoma que un día hizo una encuesta y estaban los niños en una sala grande y preguntó: ¿cuánto te quiere tu papá? Y dijo uno: yo creo que mucho. Lástima que se murió, porque él siempre lo hizo ver. Y dijo otro: ¿cuánto te quiere a ti? Y dijo: yo creo 50 pesos, que era lo que me daba de vez en cuando. Y luego le dijo: ¿y a ti? A otro, y dijo: yo creo que a mí nada, porque siempre me dijo que valía madre. Y a veces nosotros, en nuestra cólera o en nuestra desorientación, le marcamos a los hijos traumas en su cabeza que quién sabe si algún día los van a superar. No se les baja de pendejos, no se les deja de señalar como cargas, y les negamos la oportunidad que nosotros tuvimos, por lo menos yo, de haber llegado aquí y merecidamente darme esta oportunidad el programa y Dios de reestructurar mi vida. Por eso creo que tiene su delicadeza trabajar con esto, porque a veces uno en su casa sigue uno exigiendo lo que no es uno capaz de dar. A veces la familia piensa que el alcohólico da poco y el alcohólico piensa que la familia pide mucho, porque está uno en contrariedades. Pero el día en que logre uno ocupar estos principios, la familia puede darse cuenta que exige de más y el alcohólico se puede dar que está ofreciendo de menos. Pero eso es cuando se quieren acomodar las cosas. Yo me acuerdo que un día entré a la cárcel y había llegado alguien que había sido comandante de la judicial, y entonces lo pusieron en una sala de seguridad, porque como era empleado público, en este caso policía, pues tenía el riesgo de que se fuera agredido. Y lo metieron a un lugar que le llamaban Kosovo, que le llaman en Santa Marta, un lugar chaparrito, hecho estratégicamente como castigo. La gente ve que dicen: ya perdió su libertad, ahí se pierde la vida. No se pierde la libertad. Así que tú sabes que un compañero de nosotros tenga la compañía de los grupos o de uno en un momento tan oscuro de su vida, lo que sabe y lo que vale. Dijo un sacerdote que fue preso voluntario en las Islas Marías, y cuando, muy elocuente el padre Trampas, cuando terminaba su misa decía, se formaba a dar la voz y la gente se acercaba a los matrimonios, era una cárcel familiar, y le decían: padre, denos su bendición. Y el padre decía: ¿de qué te sirve la bendición de un pecador igual que tú?
ve a hacer el bien. Cuando hagas el bien, ¿a qué? Al que se lo hagas y que te diga que Dios te bendiga, esa es una bendición. Así que cuando tus hijas te digan, o tus hijos, que Dios te bendiga, yo creo es tocar el cielo con la yema de los dedos, porque es la respuesta al amor que has sido capaz de dar. Y a veces cuando uno piensa que le ha dado uno tanto a sus hijos, yo terminé por darme cuenta que yo he recibido más de mis hijas que lo que yo les he dado, porque infinidad de veces perdí las fuerzas dentro de esto. Cuando se presentaron las calamidades, pugné por seguir adelante. Sentí que las piernas se me doblaban. Ya no tenía fuerzas para seguir. Y sus risas y sus caricias me dieron la fuerza para seguir. Y entonces digo hoy, gracias a Dios porque tengo mi familia después de que no debí de haber tenido nada. Entonces, este compañero estaba ahí, todavía está ahí, yo lo conozco desde hace 30 años, todavía está ahí. Pero muy reciente de haber llegado, un día pasaba por la puerta de ese lugar que está en el interior y me dijo el celador, me dice aquel que lo pases a ver. Y pasé y entré toqué en la puerta de su celda. Y dice el libro referente a los hogares a donde se bebe o se droga. Dice, ¿qué puede haber en la casa de un borracho, de un adicto? Solo puede haber en el ambiente y en cada rincón de esa casa el aleteo fúnebre de la muerte, a donde predomina la tristeza, a donde prevalece el dolor, a donde se experimenta lo que tantas mujeres se les ha atravesado en la cabeza, el reclamo a Dios a decirle en qué pensaba, Señor, cuando permitiste que yo me relacionara con este hombre. Así que a lo mejor muchas veces con sarcasmo yo presumía estas chingaderas, porque fui pinche fanfarrón y payaso. Pero la vida se encargó que aquí no hay superhombre. Yo me siento al lado de verdaderos chacales en la cárcel, que luego veo cómo le quieren jugar a los malos en los grupos y me río. Porque no hay superhombres. Porque la vida a mí mismo me la comprobó. Porque un día de rodillas me di cuenta que esa pinche forma de alardear, de decir que yo no tenía miedo, eran las pinches raíces de la presunción, porque quien chingado no tiene miedo a la hora de una pinche calamidad. Pero hasta aquí descubrí las cosas. A veces allá afuera me decían que era muy valiente, y no es cierto. Siempre fui un hombre con mucho miedo, y el miedo bloquea la razón y el amor, y lo incita a uno a la pinche vanagloria, a la agresión, solo por pinche miedo. El alcohólico es alguien que vive con muchos temores, el que lo deje la mujer. Y en ese pinche miedo, ¿cuántas veces prostituimos a la propia mujer sin tener nada que reprocharle, sino simplemente para resguardarnos de nuestras propias equivocaciones? Así que mi niñez fue así.
de un chingo de calamidades, de muchas necesidades. El que fue mi padre siempre dijo que no, él no era y que ni me parara por allá porque le podría causar problemas con su mujer. Pues vivimos muchas necesidades. Mi adolescencia fue de muchas carencias, porque mi madre tuvo que buscar la forma de encontrar el sustento para poder sacar adelante las necesidades económicas y ver los maltratos que le daban y desde muy chamaco sentir deseos de venganza y tener resentimientos. Por eso, después que llegué aquí y empecé a conocerme un poco, pinche vida que lleva uno. Pero yo creo que ahora aquí hay una posibilidad más. Ya estamos aquí. El que quiera puede tener su familia, un ambiente diferente. A lo mejor, pues nunca va a haber comodidades, pero podemos hacer alusión a lo que tanto está escrito y hemos aprendido. No es más rico el que tiene más, sino el que necesita menos. Aquí lo más importante es que predomine la armonía. Y eso no quiere decir que no tengamos desacuerdos, porque sería una pinche herejía creer que hay relaciones funcionales. Dijo Martín Valverde, dice, con lo que más he peleado es con lo que más amo, con Dios y con mi mujer. Y esa es la verdad. ¿No? ¿Por qué? Porque de superar los desacuerdos se va haciendo el amor. Porque los problemas ahora no son motivos para agresiones violentas. Porque va uno aprendiendo. En una ocasión me invitaron a un casamiento comunitario en la casa, que si no los acompañamos mi mujer y yo a un puño de compañeros que se iban a casar, qué hermoso es. Gente que por su forma de vivir destruyó todo y que dentro de la cárcel vuelvan a estructurar su familia. Y acá afuera busquemos y encontremos más pretextos por no hacerlo. Hace unas 4 o 5 semanas me dijo un compañero, fíjate que vino mi mujer, me vino a pedir perdón. Yo estoy aquí, yo lo conozco hace 20 años. Ella me metió aquí y me acusó de violación. Y me vino a pedir disculpas, a pedir perdón. Se arrodilló y me dice, pero yo la levanté y le dije, mujer, ni te preocupes, perdóname a mí, porque yo te orillé a que tomaras esa determinación, porque nadie puede soportar las pinches vejaciones que un borracho es capaz de hacerle a una mujer. Porque creo que hablando con el respeto que me merecen las mujeres, el pinche borracho está para el sexo, es egoísta. Le importa a uno su satisfacción, sin importarle que a la mujer no es nada decoroso ni deseable tener encima un cabrón que la maltrata, que la humilla, que la obliga. No es nada agradable tener que acceder para que ya no haya
problemas o que los hijos escuchen los escándalos que constantemente un borracho como yo hizo en la vida. Por eso le agradezco a Dios estar entre ustedes. Yo nunca fui a la escuela. A mí me han dicho mucha gente gente profesional como el obispo Currículo Humada, ¿qué maestría tiene? Yo no tengo ninguna maestría. Yo aprendí de la vida, ¿saben por qué? Porque la vida es diferente que la escuela. En la escuela primero te enseñan y luego te hacen la prueba. Y en la vida primero haces la prueba y luego aprendes. Y aprendí con muchas pinches lágrimas y muchos sinsabores. Por eso cuando me siento con alguien a platicar no soy de los que digo, dime padrino, porque hasta me incomoda esa palabra. Vamos a hacer amigos, yo te digo como leche. ¿Por qué? Porque yo quiero pedir, he pedido hasta hoy que me vean como alguien infalible. No, yo he querido que me vean como un ser humano que me he equivocado y que me equivoco, que he aprendido a corregirme. Por eso he aprendido a decirle a mis hijas, perdóname, yo me equivoqué. Como también he aprendido a decirle a mi mujer, que me perdone, porque a veces me he comportado egoísta, porque a veces, como dijo Bill, en mi ambición de aplausos, mi mujer, como la mujer de tan muchos, se convirtieron en viudas de alcohólicos anónimos, y mi mujer fue una viuda de alcohólicos. Y también atravesar esos momentos a los cuales, gracias a Dios, al programa, los he podido corregir. Y la vida me ha dado permiso de poderlo inventar. Ahora donde me inventan, a donde quiera que sea, que es casi siempre fuera de México, siempre les digo, si voy con mi mujer, voy, y si no, ya no. Ya no. ¿Por qué? Porque ella siempre estuvo en el anonimato, atrás de del telón a donde no se ve, atendiendo a mis hijas, atendiendo las ocupaciones de mi trabajo, que era comerciante, haciendo las cosas, respaldándome para que yo me pudiera integrar a esto de los servicios que yo abusé, y nunca hubo reproches, porque aquí entendí que aquí existe un juez y ese no admite sobornos, que es la conciencia, y la misma conciencia me hizo ver que no era lo correcto eso. Así que así fue mi infancia. Mi madre me siguió a la cárcel. Y esto ha sido bien importante, sobre todo que veo jóvenes aquí. A veces me dicen los grupos de hora y media que por qué vengo con ustedes. Y yo digo que yo no estoy cometiendo ningún delito al venir a compartir a donde hay tantos jóvenes que se les necesita decir que sí se puede construir en lo destruido, que sí pueden llevar una vida digna y sí pueden llegar a formar una familia a donde su pasado sean los cimientos más grandes para estructurar un edificio del espíritu, a donde podrá haber muchas calamidades y muchos problemas,
pero siempre van a estar con capacidades y posibilidades para superarlos. Así que nunca fui a la escuela. A los 11 años me metieron al hospicio. Me pusieron un pinche overol bien grande porque me quisieron corregir a base de castigos y de golpes. Por eso yo no creo en esas mamadas. Porque cuando uno quiere corregir a golpes o castigos, a los hijos y a los amigos les da dos alternativas: o huyen o atacan. Por eso uno construye monstruos en sus hijos y luego se andan asustando. Y a los 11 años me metieron. Me quisieron educar a base de castigos. Y salí para que después estuviera pronto en el tribunal, odiando. Como a veces veo a los jóvenes en la cárcel, habiendo cometido un sinnúmero de ilícitos, solo me dijo un día alguien de ellos, porque mi padrastro me violó desde chamaco y lo hizo infinidad de veces y mi madre nunca me creyó. Y lo único que le quedó para sanear las pinches heridas fue dañar a los otros, a quien se me pusiera enfrente. Porque la gente no hace daño nada más porque lo quiere hacer. Porque siempre proviene la violencia de algunas experiencias pasadas que lo impulsan a uno a cometer los errores que yo cometí. Porque solo recordar la manera en que me despreciaron, me rechazaron. Que yo veía a la mamá de mi mamá salir con un rebozo todas las tardes. Yo soy de la colonia obrera. Caminaba, vivían en la colonia Doctores, en la Buenos Aires ellos. Y salía todas las tardes a la iglesia de las Merceditas, Arcos de Belén, con su rebozo. Y regresaba después. Y si me llegaba a encontrar como sucedió ocasionalmente en su casa, empezaba a agredirme y a correrme. Y entonces, por la figura y la actitud de alguien, empieces a distanciarse del único paliativo que puede tener un ser humano cuando no lo está viendo bien, que es la fe en que hay alguien que todo lo ve y que te puede ayudar. Dicen el libro Variedad de Experiencias Religiosas que el hombre, desde su nacimiento, viene integrado en uno la necesidad de creer. Así que cuando se pierde la fe, se pierde todo lo demás valor que pueda tener un ser humano. Y pronto la perdí. Y por eso me defendí como fiera herida, arrinconada, a mi manera. Y eso llevó a que mi madre me visitara la cárcel. Eso llevó a que mi madre estuviera expuesta a que la esculcaran porque era muy guapa. Y yo muchas veces le reproché porque la veía como avergonzada. Y le decía que se iba en contra de su voluntad. Y ella nunca me refutó algo. Sino que un amigo de celda me dijo, no, lo que pasa es que la guardia es gente que a veces se sobrepasa cuando las escucha. Y ahí llevé a lo que más amaba y lo que más me amó en la vida. La llevé a que prematuramente empezaran las enfermedades porque vivió al mismo ritmo mi alcoholismo. Y qué tan grande fue el egoísmo mío. Y que a veces me descuido en eso y vuelve a surgir. Porque aquí cuando creo
crees que ya te despojaste del miedo y del egoísmo, te hace descuidarte, no tener la enfermedad y regrese con mayor fuerza. Por eso a veces la familia dice, creo que ahora está mejor que cuando, está peor que cuando andaba pedo. Ahora siente que ya todo lo sabe, que tiene la autoridad moral para corregir. Se pone como ejemplo. Es bien triste todo. Él cree que nunca se equivoca. Él siente que todo lo sabe. Para él todos son pendejos. Él es el único chulo. Y a los hijos hay que enseñarles que uno se equivoca. A mis hijas saben, por mi boca y porque se lo han dicho en la colonia donde vivo, cuál fue mi vida. Y yo una noche de tantas le dije a mis hijas, va a ser su mejor herencia, hija. Yo no quisiera que nunca les pasara nada, que atravesaran cosas difíciles en la vida, pero todos tenemos que atravesar por cosas difíciles. Pero cuando sientan que ya no tienen fuerza, recuérdense que yo me levanté de la nada, gracias a Dios. Que el recuerdo mío les sirva como inspiración para no dejarse vencer, aunque las apariencias del mundo estén tan en contra. Porque vas a encontrar que hay un Dios que es justo, poderoso y amoroso, y que el universo tiene sentido solo por tener fe. Así que llevé a mi madre a vivir un sinnúmero de experiencias de esa naturaleza. La última vez me metieron a Lecumberri y 3 días estaba yo en turno preventivo a ver si me daban la formal prisión, y cuando me la dieron me metieron ya la población, y cuando escuché su voz que venía atrás de mí, yo no sé cómo se les forcejeó a los senadores. Qué fuerza, qué coraje, qué amor. Y le decía, solo quiero darle la bendición a mi hijo. Y yo fui el que más le ocasioné problemas y le causé dolores. Yo le hice pasar muchos malos ratos. Así que cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, ella ya se la había llevado mi hermana, ya no la dejaba que yo la viera porque ya estaba muy mal. Cuando llegué ya con muchas dudas, mi hermana me dio chance de verla porque ya no confiaba en mí. Mi hermana siempre llegó a pensar que en cualquier momento yo iba a poder hacer lo mismo. ¿Y cuánto perseverancia tiene que tener uno para volverse a ganar lo que yo mismo perdí? ¿Cuántos momentos de desesperación me llevaron a ofender a mi hermana porque se resistía a creerme? ¿Cuántas veces lo ofendí ya estando aquí por la pinche impotencia de sentir que no era muy bien visto ni aceptado en la familia? Así que todo le daban algunos al principio unos momentos breves para que saliera verde. Poco a poco se fueron acomodando las cosas y ya tuve más posibilidades de estar cerca de él. Y un día me hablaron mi hermana y me dijo, ¿sabes qué? Que mi mamá la vio muy mal. Y cuando fui
y ya no se podía levantar, efectivamente estaba muy mal. Y decidimos llevarla al doctor, pero en el camino nos dimos cuenta que estaba muy delicada y la llevamos al seguro que tenía de parte de mi hermana. Y en la puerta del seguro la vi cómo estaba acabada, cómo su semblante estaba demacrado. Y me acordaba las veces que despertaba de estar tirado en la calle y me decían mis compañeros que andaban conmigo: ¿sabes cuánto tiene tu mamá sentada ahí? Más de 2 horas sentada esperando que tú despertaras. Y pensar que infinidad de veces, por no tener la figura de mi padre, por haber vivido algunas carencias, la agredí, la señalé de infinidad de ofensas, la llené de culpas, porque curioso es, cuando una madre es soltera, tiene una culpa que no tiene valor porque no es existente, de que se siente responsable por no tener la compañía del padre. Y el alcohólico es egoísta, manipulador, chantajista, y yo me di cuenta cómo yo la podía manejar, porque ese es el alcohólico, porque esa es la enfermedad. Y yo la manipulé con su pasado. Y yo le quité o la hice conseguir hasta lo que no tenía, porque ella sentía que tenía una deuda conmigo. Y lo ofendí infinidad de veces. Y desde luego la llené de mucha pinche tristeza y de amargura. Así que cuando la vi entrar al hospital sin fuerzas, pues mis culpas me rebasaron. Y ya no pude sostener las lágrimas. Y se me quedó viendo fijamente y me dice: no te pongas así. Me siento muy mal. A lo mejor no voy a salir. Pero si ya no salgo, me voy muy agradecida con Dios, porque lo que le pedí me dio la oportunidad de verlo. Y lo que siempre le pedí es verte sin que estuvieras borracho. Y entró y efectivamente ya no salió. Ya no salió. Un día llegué a Santa Marta y me dijo un compañero: Ray, mi hermano anda bien metido en las pinches drogas, yo estoy aquí, mi madre está agonizando en el centro médico, ¿por qué no le haces favor de acompañarlo? Yo no quiero que mi madre muera sola. ¿Y cuántas madres viven de los adictos? Mueren en esas condiciones. Entonces entró para no salir, pero en el lapso de unos 15 días empezó a presentarse, a agudizarse los problemas físicos. Y dijo: un día llegué y la vi que la tenían amarrada, porque le daban ataques y ya casi se había despedazado los labios. Y ya la amarraban y le pusieron aquí para que no. Y me dice el doctor: quiero hablar con usted. Su madre tiene encefalopatía hepática, es muerte cerebral. Cuando llega el momento en que te dice, porque cuando tiene uno las cosas
ni le da valor, ni le da importancia. Dice Anthony de Melo, porque el ser humano, como siente que nunca se va a morir, deja de vivir. Y como pensamos que siempre vamos a estar bien, ¿para qué vivir? ¿Para qué disfrutar? ¿Para qué hacer lo que se tiene que hacer? Yo digo que en la vida no puedes sembrar cagada y esperar cosechar trigo. Y eso no es porque Dios castigue, porque Dios no castiga a quien no ocupa castigar, porque uno se castiga solo. Porque la ley de la causa y efecto es eso. Lo que des a la vida te va a devolver. No hay otra, no hay ni por dónde ir. Lo que tú le des, eso vas a recibir. Entonces me dice el doctor, tiene encefalopatía hepática. Ella ya no escucha ni ve, y por eso la vez la tenemos en esas condiciones. Cuando te alcanza el pasado, cuando te das cuenta de todo tu pinche cinismo te priva de ver de frente la realidad de lo que fui, de lo que hice, de lo que tenía enfrente. Pues para mí ha sido esto lo que dice el libro, lo de Alcohólicos Anónimos, la mano de Dios. Yo no encuentro otra palabra. No encuentro otra palabra que me ha dado y nos ha dado a tantos la oportunidad de reinstalarnos en la vida. De gente como yo, que no cursamos ningún nivel escolar, mis hijas y mi mujer no tengan un pinche ambiente promiscuo, que por el contrario, mis hijas no conocen un contenido, porque yo confié en lo que un día me dijo, como me han dicho infinidad de directores en las cárceles, ¿cuál es su secreto? Nosotros hemos gastado nóminas elevadas para poder rehabilitar a esta gente y parecen bestias que no entienden. Y de repente llegan ustedes y en el grupo que usted comanda, me dijo, tiene a la gente que más desórdenes causan en Santa Marta. ¿Cuál es su secreto? Los presos siempre han dicho, al Ray le hemos contado lo que en la pinche judicial le contamos. Le decía, ¿cuál es su secreto? Y le dije, lo único que hemos empleado y nos ha dado resultados en nuestras vidas y las de tantos es el amor. Yo jamás le he preguntado a un preso por qué delito estás aquí, porque yo no quiero que mi morbo me haga lastimar o quererlo obligar a que diga algo que a lo mejor no está preparado para decir. Porque a mí nadie cuestionó mi vida cuando llegué aquí, ni mi intimidad, diciendo que si no decía me iba a morir y que la chingada no. Dice el cuarto paso, porque las cosas no se quitan por deseos, ni se dejan por lo mismo, se quitan y se dan por gracia. Y hasta que no he estado preparado para decir las cosas o dejarlas, se ha dado este milagro. Así que me han dicho infinidad de veces, ¿y cuáles son los medios que ustedes ocupan? Y cuando yo les digo es el amor, les cae extraño, pero es lo único que nos ha ayudado. Es lo único que ha hecho por los Alcohólicos Anónimos, lo que no hizo ni la ciencia ni nada. Así que cuando mi madre estaba ya así, me dijo, entonces tiene muerte cerebral. Pero cuando yo estaba hablando, vi que se le escurrían las lágrimas. Y le dije, doctor, si usted me está diciendo que ni escucha ni ve, ¿por qué está llorando?
dice, yo no tengo una explicación de esa naturaleza. Yo sé que lo viene a visitar a usted un sacerdote, un amigo, un compañero con quien yo platico mis cosas. Pregúntele a él. Pero yo también le vi la cara a él sorprendido, porque aquí suceden cosas que yo no voy a exagerar, pero que así está en el libro y así es la experiencia. Los médicos, la psiquiatría, la psicología, la religión dijeron, no tienen remedio. Inevitablemente el cementerio, el manicomio, es lo único que les puede esperar, o la muerte. Así que imaginemos ahorita, ninguno de los que tenemos este tipo de enfermedades estamos catalogados como irremediables. Y de repente llegas aquí y dices, mi nombre es tal y soy alcohólico, y sucede un acto sobrenatural. Lo que era imposible se logra. Y tú andas buscando a Dios con sandalias, con túnica, unos ya bautizan y confirman y no sé qué tantas cosas hacen, y lo tienes tan de cerca en tu propia reestructuración. Pues ¿quién crees que hizo este milagro? Si esto está fuera del alcance de la solución, de la ayuda de cualquier ser humano, todas nuestras capacidades humanas al mando de la voluntad no fueron suficientes. Se necesitó el poder de algo, de alguien, que sea como tú le llames, pero es el que hizo esto. El que lo aprecies pronto no es tan importante, pero un día lo vas a apreciar. Lo que dicen los psiquiatras, no somos gente de fe, pero estamos seguros que lo único que nos puede ayudar es algo divino. Y lo único que lo ha hecho es el hacedor del universo, en mi caso. Así que cuando otras ocasiones entraba mi hermana y cualquier visita y no pasaba nada con mi mamá. Y cuando escuchaba mi voz, se le escurrían las lágrimas. Y un día llegó el padre y le dije, oye, fíjate que está pasando esto. Y se me quedó viendo y me dijo, ¿cómo quedaste con ella, Ray? Le dije, tuve miedo a hablar con ella. No tuve el valor. De decirle lo que le debía haber dicho. Tuve mucho miedo. Imaginarme que se diera cuenta de algunas cosas que fueron muy pinches vergonzosas, porque solo uno sabe lo que ha hecho. Por eso sé que esto no es merecido por mis propios errores. Entonces me dijo, entonces no fuiste, ¿no? Le digo, oye, ¿no será que ella quiere vivir? Y me dijo, no. Ella desde cuándo perdió el deseo de vivir. Y le digo, y entonces me dice, mira, te voy a cerrar la cortina y dile en el oído lo que no fuiste capaz de decirle. Le dije, pues, ¿qué no entiendes que ella es un vegetal, está muerta? Y que me contesta lo que dice el libro. La vida es el espíritu. Lo último que se va es el espíritu. Ya te oye. Científicamente está desahuciada. Para ellos está muerta. Pero si algo la detiene, eres tú. Con el que quiere y está inconcluso su periodo de vida es contigo.
con algunos dudas o prejuicios, me acerqué al oído y le dije lo que nunca me atreví a decirle, y le di un beso en la frente, que fue el único que le di en mi vida. Y en la madrugada murió. Solo quería el perdón que esperaba de mí, la disculpa que no me atrevía. Y así es como ha sido mi vida hasta hoy. Así que muchos de ustedes que van empezando tienen posibilidades de que su familia tenga un ambiente digno, hayamos sido lo que hayamos sido en el pasado. Así que yo vine con mucho gusto, voy llegando de viaje, estoy un poquito cansado, pero ya estaba el compromiso, les deseo muchas felicidades, que tengan bonita noche, muchas gracias.